Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países, hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio debatiremos sobre esos retos que los inmigrantes enfrentamos a diario. El idioma, la búsqueda de trabajo, la maternidad, el sistema de salud, entre otros. Bienvenidos. Tenemos a otra gran invitada, una nueva migrante, una migrante que pasó por Suiza, que ahora está en una nueva experiencia. También dio un recorrido grande por Colombia. Entonces, cuéntanos más de nuestra invitada. Nuestra invitada es Kaori Organista. Ella hizo el doctorado en el mismo grupo que yo, en el Instituto Paul Scherrer, y fue muy chistoso porque nos conocimos antes de que ella empezara, porque mi profesor me dijo, hay una colombiana que está postulando a una plaza doctoral, ¿por qué no hablas tú con ella? Y entonces yo me acuerdo que yo la llamé y hablé con ella antes de que empezara y hablamos fue de cosas no relacionadas con el doctorado, ¿cierto? Era como más con la vida en Suiza y cómo encontrar apartamento y estas cosas como logísticas aledañas al doctorado. Cao, bienvenida a Aquí en Suiza. ¿Cómo Hola, estás hoy? allá en Suiza, ¿cómo están? Hola Bien, Carolina bien, Arajona. bien. Gracias por Por, la ac- invitación. Hola. por acá disfrutando por fin del verano, que hoy subió la Ya llegó. temperatura, sí, por fin, a 28. Aquí ¿Tú estamos dónde a 30. estás? Estoy en Barcelona, estamos a 30 grados. Ah, bueno, Ola sí de ves. calor pronosticada para este fin de semana. Ya Vamos nos a ver. superaste por 2 grados. No me esperaba menos de Barcelona. Sí, no, yo tampoco. Bueno, entonces cuéntanos cómo fue que tú llegaste a Suiza, cómo llegaste a postular a ese doctorado. Bueno, yo hice mi pregrado y mi maestría en Colombia Ujú. y mi deseo era ir a Alemania a hacer mi doctorado, porque era lo que conocíamos. Yo soy física, entonces en mi ambiente, digamos que Alemania era el lugar para ir. Pero tengo un par de amigos que viven en Suiza y yo fui a un congreso y de paso dije, pues voy a visitarlos. Estuve en Zúrich y conocí el ETH y mi Ujú. amigo me dijo como, pues mira a ver qué hay, aplica. Entonces yo Ujú. llevaba en un proceso de buscando un lugar en Alemania y dije, bueno, voy a mirar. Entonces me inscribí al Jobs ETH, donde Ujú. ellos normalmente te mandan un correo con las postulaciones que tienen. Apliqué a uno que fue como, esto es lo mío, porque era con interferometría y yo trabajaba con interferometría en Colombia, entonces dije, este es para mí. Y efectivamente apliqué, hice todo el proceso, pasé y terminé estudiando mi doctorado en Suiza. No lo estaba buscando, sino digamos que llegó. Por eso terminé en Suiza. ¿Y qué te llamó la atención cuando llegaste? ¿Sabías algo de alemán? ¿Sabías algo de francés? ¿Alguna cosa? No, ¿Qué fue lo absolutamente que más te nada. llamó la atención? Yo siento que yo me lancé a algo totalmente desconocido para mí y no sabía absolutamente nada de lo que significaba salir de Colombia a vivir como migrante en un nuevo lugar. O sea, yo me fui totalmente ignorante en muchas cosas. Alemán no sabía para nada. No sabía que Suiza tenía 4 idiomas y que ni siquiera era alemán, sino suizo-alemán. No, para mí fue como lanzarme así a un vacío en muchas cosas. Entonces no sabía nada. Pues digamos que uno aprende inglés, pero mi inglés no era tan bueno, yo creo. Entonces llegar a una cultura donde se habla alemán, eh, pero es suizo-alemán. Y en el instituto hablábamos inglés. Y yo venía como full de Colombia sin ninguna experiencia internacional. Fue un choque bastante fuerte en ese sentido. O en ese y en muchos sentidos, pero sí, el idioma no sabía absolutamente nada. Y de Suiza no sabíamos nada, o sea, yo no tenía ni idea como que Suiza era un país que tenía tanta fuerza en el ambiente científico. Porque como les digo y Ujú. como escuché a Juan en un podcast anterior, o sea, Alemania era el lugar para ir para uno como físico. Pero ya Claro, como yo uno, creo que Alemania es mucho más conocida que Suiza en ese sí, sentido. Sí. sí, para nosotros sí.
¿Y tú ya tenías como la vivienda organizada antes de llegar a Suiza o te tocó buscar todo acá? Más o menos ya estaba un poquito organizada porque la amiga de una amiga eh, tenía una hermana que vivía como en cerca a Zúrich. Entonces fue Ujú. como, bueno, conocí a esta persona y me contactaron con ella. Ay, sí, justo ella estaba buscando a alguien con quien vivir. Y yo, no, pero eso será por allá en un pueblo re X, re lejos. Casualmente esta mujer vivía a 5 minutos en bus de mi trabajo, o sea, ahí. Y casualmente esta mujer estaba rentando una habitación. Entonces, nada, pues yo fui, conocí el lugar. Yo nunca había vivido con alguien que no fuera mi familia. Entonces, fue una experiencia muy interesante. Esta persona era suiza, es suiza, entonces también era entrar a vivir en un ambiente de una persona que tenía una cultura totalmente diferente a la mía. Eh, y fue interesante y fue muy fácil para mí encontrar dónde vivir, porque sé que es muy difícil encontrar hospedaje en Suiza, pero pues ahí estaba como servido para mí y me fue bien en ese sentido. Sí, para ti estaba perfectamente arreglado. ¿Y qué fue lo que más choque cultural te generó de vivir con esta Suiza? Mm, los suizos son personas muy estructuradas, Sí. entonces ellos tienen un orden para todo, Ujú. un paso a paso, y si no es de esa manera, ellos pueden entrar en un estado de inquietud y se alteran un poco, como si las cosas no son de De cierta alarma. manera. Sí. Entonces también son muy limpios, muy organizados, cada cosa Ujú. tiene su lugar, cada cosa tiene su tiempo. Ujú. Entonces, para mí eso fue muy interesante. Fue muy interesante también que hay seguro para todo. Entonces, cuando yo llegué, ella me dijo, mira, esta es la lista, todos los seguros que tenemos. Y entonces tenemos que dividir los costos así, así, así. Y yo, wow. Eh, Qué y tal vez, profesional. tal vez lo más interesante era como, perdón. No, que uno piensa como que profesional, ¿no? Que todos los seguros, todo esto me imagino. Y Sí, yo creo todo. que te ayudó demasiado como a entrar en, como en el modo de vida, ¿no? Como en el modo de pensar esta mujer, según lo que entiendo. Sí, yo creo que un buen tip es tener un amigo, un cercano o un roomie que sea suizo. Bueno, una cosa súper interesante que ella me enseñó muy pacientemente fue clasificar las basuras. Entonces, el plástico, todo lo que viene en plástico tiene que lavarse y se clasifica según PET o no PET y luego se lleva a la basura donde es. Los vidrios también por color están clasificadas las basuras, entonces uno va a un depósito y a cada color de basura, el aluminio, no, o sea, todo. Yo era como, ya uno se volvió como una maquinita y eso ya lo hago. Tomando nota. O sea, eso yo ya lo hago donde voy. Es como, bueno, lo lavo y en donde lo pongo. Me parece muy chévere. Eh, cosa particular de esta persona con la que viví, la tienen los suizos y algunos amigos lo adoptaron, es la forma de poner la loza en la lavadora de la loza. ¿Sí? Entonces yo ponía el Ah, pocillo arriba y ella no, tiene que ser abajo a la derecha en este ángulo. ¿en serio? ¿Sí? Eso no lo sabía. Los cubiertos, o sea, los tenedores van a un lado, los cuchillos al otro, las cucharas al otro. Muy No, chistoso. eso no lo Y yo creo que sabía. a ella le alteraba que yo no lo hiciera. No me decía nunca nada, pero yo creo que se Ajá. alteraba porque no lo hacía. Entonces uno aprende en la convivencia como, ok, lo voy a hacer así porque es más fácil para todos. Claro, para evitar problemas. Sí, y Y yo creo entonces que es tú, en toda la cultura. Todo uno se adapta para decir, ok, es más fácil para todos sin nada. pero para ti, digamos, toda esta estructura con todo en la vida, ¿era más estresante o sentías como que te daba estructura y te permitía como vivir de una forma más organizada? Por mi personalidad, es Ujú. algo que a mí me gustaba, Ok, porque yo necesito estructura externa. O sea, si a mí me ok. dices cómo funcionan las cosas y cómo hacerlas, yo sigo. Ujú, No me estresaba, no, ujú, al contrario, me gustaba bastante. Creo que en eso me adapté muy fácil. ujú. Dime cómo es y yo lo hago y funciona. Sí, no, me gustaba.
sé que hay gente que no, o sea, te conozco personas que les cuesta mucho, pues no, que no están en Suiza, que iban de visita o algo así, como que les estresaba, como, ¿y por qué tiene que ser así? No, pues porque es así, funciona. Ya, punto. Claro. Mm. ¿Y a través de esta persona tú también pudiste hacer amigos o los amigos los hiciste por otros lados? No, con ella no. No, No. porque no, por ahí no fue. Fue por otros círculos. Digamos, con ustedes tuve como en el grupo, teníamos como nuestro grupo de amigos, que fue Ujú. bastante chévere e importante. Como les dije, yo ya tenía un amigo allá, tenía un par de amigos, entonces con ellos también, digamos que era como mi núcleo compartir con ellos. Ujú. Y yo asistí a la iglesia, una iglesia internacional, entonces también ese era como mi ámbito de amigos. Por ahí conocí gente. Yo te, yo te quería preguntar sobre eso. ¿Tú crees que esa relación con la iglesia te ayudó como a que toda la experiencia, todo ese choque cultural fuera más fácil, como adaptarte más, como estar más rodeada de gente que como que te podía abrazar estando pues lejos de casa? Sí, total. Sí, yo creo que mi experiencia, si yo no hubiera tenido la comunidad a la que yo asistía, hubiera sido muy complicado. También porque hay cierta afinidad en que ellos eran internacionales, no estaban con sus familias. Entonces estaban pasando por vivencias similares y podíamos como acompañar. Una cosa súper clave fue durante el COVID, porque ninguno de nosotros tenía familia, ni y muchos de nosotros vivíamos, era como con compañeros de apartamento. Entonces, por ejemplo, la Navidad la pasamos juntos porque ninguno podía volver al país. Entonces, creo que este grupo de personas para mí fue bastante clave en todo el proceso de llegar, de adaptarme y de pandemia. Sí, súper importante. Cao, tú tuviste un doctorado muy interesante porque la mitad fue en Suiza y la otra mitad fue en Bélgica. Así es. ¿Cómo fue ese tránsito de Suiza a Bélgica? ¿Sentiste que también ahí tuviste mucho choque cultural en Bélgica? ¿Cómo tramitaste todo este cambio tan grande? Eh, Sí, efectivamente yo viví en dos países en muy corto tiempo, que no eran mi país, Ujú, y dos culturas totalmente diferentes. ¿Sí? ujú. Cuando uno le dicen a los europeos, no, los europeos también son los franceses, los suizos, los alemanes, los belgas. Y fue un choque bastante fuerte. Eh, Adicionalmente, yo me mudé durante la pandemia. Entonces, primer año de pandemia estuve en Suiza y yo tuve que mudarme cuando las fronteras estaban cerradas. Entonces yo tenía un Ah, permiso excepcional para mudarme al otro país. Y pues llegué allá y todo estaba cerrado. O sea, Suiza tuvo unas reglas que fueron más laxas que en otros países europeos, lo que nos Totalmente. permitió como que transitar la pandemia de una forma como más amigable. Ujú. Pero ya después de un año de pandemia, yo llegué a condiciones de cuarentena más estrictas que al principio de la pandemia. Uf, Ujú. eso fue fuerte, porque no había ni Claro. restaurantes, ni bares, mm, eh, ni lugares sociales abiertos. No se podía recibir gente en la casa. Entonces, mis colegas que yo conocía ya, pues no los podía visitar, ni podíamos compartir. Tenaz. Entonces, fueron como 7 meses que compartí solamente con mis compañeros de apartamento Ujú. que pues la verdad también fue un acierto, o sea, fueron como una pequeña comunidad que fue muy buena para mí, porque si no hubiera sido muy tenaz. Además que ahí te tocó tramitar dos permisos de residencia, es decir, tú tuviste un permiso de residencia en Suiza, otro en Bélgica y después al final te tocó pedir uno en Suiza, ¿no? Sí, total, porque la Unión Europea tiene libre tránsito entre la Unión Europea como tal, pero Suiza es Claro. excepcional, porque aunque hay, hace parte de la comunidad europea, no se considera un país de la Unión Europea. Ujú, Eh, entonces, mi contrato era con Suiza, pero yo tenía que ir a Bélgica y entonces ya mi contrato no podía ser suizo, entonces ahora tenía que ser una empleada de la Unión Europea. Y ujú, todo eso implica un proceso, un trámite muy largo y muy complejo entre países. ujú. Y luego volver a Suiza era
Fue incluso más difícil porque el gobierno estaba preguntando por qué yo me había ido y en tan poquito tiempo iba a volver. Sí, Mm. como que a mi jefe le preguntaron cómo justifíqueme por qué está otra vez contratando a esta persona que ya se había ido. Entonces no es tan sencillo. O sea, entrar y salir no es Me así imagino. como, sí, sí, para nosotros Además, me, no europeos es complejo. Además, me acuerdo que por la época que te tuviste que ir a Bélgica, me acuerdo que Suiza y la Unión Europea estaban en unas negociaciones que fracasaron para como normalizar la relación entre estudiantes y fondos de investigación y todo eso, y creo que Mm. tú tuviste que pasar por todo eso que hasta ahora se está como restableciendo aquí, entonces me imagino que te tocó bastante difícil con eso. Sí, no, y es una Y tarea esta, propia, porque ni siquiera los jefes de uno saben cómo son esas cosas. Al ser europeos, para ellos es como straightforward, así. Es así, Claro, yo porque creo que uno ese es un problema muy ya grande. arrancas mañana, no es como, no, es que para mí no es así. Sí, total. A uno le toca explicarle a ellos cómo funciona. Mm. Eso es muy No, y a complejo. veces en las oficinas de migración, porque yo recuerdo que cuando se me estaba acabando el contrato en Bélgica para mudarme a Suiza y tenía que esperar un tiempo, no sabía con qué permiso esperar. Entonces fui Ujú. a migración en Bélgica, ellos tampoco tenían ni idea como, pero ¿usted qué hace? Ah, pero ¿eso qué es? Porque eso no es ni un trabajo ni es estudiante, porque es un estudiante de doctorado, pero eso no es un estudiante normal. No, eso era tenaz. Entonces Por ellos ni eso, siquiera por sabían. eso titulamos ese episodio, ¿estudias o trabajas? Porque uno está en esa disyuntiva, porque uno estudia y trabaja a la vez, pero es muy Exacto. difícil de explicar. Incluso para la normatividad queda como en la mitad. Sí, sí, totalmente, Mm, totalmente. No es ni chicha ni limonada. así es. Cao, ¿y a ti cómo te fue con esos dos profesores de doctorado? O sea, con los dos supervisores. ¿Cómo ¿En te qué fue sentido? manejando? Pues, ¿cómo te fue en la relación con ellos? ¿Con cuál te sentiste mejor? Son dos culturas diferentes Ujú, y mi proyecto era muy particular. O sea, mi proyecto de doctorado era aprender una tecnología que tenía mi grupo de investigación en Suiza ujú, y hacer como una transferencia de conocimiento a un laboratorio en la Universidad de Ghent en Bélgica. ujú. Pero pues esto se lo pensó mucho el grupo profesoral que promocionó el proyecto en Bélgica, porque sí, sí, el funding viene de Bélgica, entonces como que hicieron el vínculo con ETH, Ujú. pero tampoco había normatividad para ese tipo de proyectos. Entonces yo estaba un poco perdida y mis dos profesores desconocían toda esa logística. Entonces, para mí fue muy complejo lidiar con eh, toda la burocracia. Me gastó Claro. muchísimo tiempo saber cómo eran las cosas, como este es mi jefe acá, pero este es mi jefe allá, pero los dos son mis supervisores. Entonces, para mí encontrar como ese orden de supervisión fue muy difícil. Estaba totalmente desubicada. Pero ya con el tiempo me di cuenta, ok, mi supervisor de Suiza es el coordinador del proyecto, está involucrado y es de quien estoy aprendiendo. Yo tenía al principio un supervisor que era un postdoc, entonces mi trabajo era más con él que con el profesor. Y ya en Bélgica, como ya era directamente trabajar con el prototipo, entonces con este profesor sí ya teníamos más discusiones técnicas acerca del trabajo como tal. Ujú. Pero pues mucho de lo que yo hice fue sola, porque la transición fue básicamente yo tengo de acá y llevo allá, y lo hice yo. Y me sentí perdida en muchas cosas. Volviendo al tema de los permisos también, ellos no te pueden ayudar en nada, o sea, ellos están enfocados En en nada. investigación, a ti te toca solo y hablar con gente y preguntar y tocar y ir y llamar. Y en, es otra investigación, exacto, y en alemán en un pero lugar burocrática. y en Flemish, en flamenco en otro lugar. Porque pues donde yo estaba se habla flamenco, que es un dialecto del holandés. Entonces Mm. todo era tenaz. Eh, sí. Pero ellos también eran como muy,
pacientes, por decirlo así, o amables en el sentido de necesito dedicar este tiempo a mi proceso migratorio. Entonces, aunque no lo conocían los detalles ni lo entendían, como que decían, ah, bueno, podemos extender un par de meses así, como que eran un poquito laxos en ese sentido. Pero pues sí, no sé si eso responde la pregunta. O sea, te sentiste como comprendida en cuanto a eso, en cuanto a que tenías Sí, que... sí. Como que, bueno, ella tiene que resolver ese asunto, que lo haga. Démosle tiempo. Oye, y aquí en, sí, y allí en Bélgica también tuviste un grupo de alguna iglesia que visitaste o allí estuviste un poco más alejada o cómo Allá fue más manejaste ya. difícil, la verdad fue muy difícil, porque, digámoslo así, que tanto en Suiza como en Bélgica hay libertad de cultos, Mm. y las creencias son algo privado, como de cada persona, entonces es un asunto que se maneja como cada quien. Sin embargo, yo en Suiza vi que había más libertad que en Bélgica como tal. Ujú. Los belgas son como católicos, pero no hay una profesión de fe como muy fuerte. Entonces para mí fue muy difícil encontrar una iglesia. Mm. Más que yo llegué en la época de COVID donde hasta las iglesias estaban cerradas, o sea, no podía ir a ningún lado. Yo duré como Aún 7 más meses sin ir a complicado. ninguna parte. Sí, o sea, fue muy difícil. Al final, como que hablando con gente, encontré unos misioneros que venían de Norteamérica, pero entonces hacían sus reuniones en Flemish, en flamenco, creo que se llama así en flamenco en español. Mm. Eh, y eran Flamenco, 15 sí. personas. Entonces eran como 4 familias con sus hijos en Flemish, pero pues yo no hablaba Flemish y no eran de mi edad. Entonces no tenía como esa misma empatía que tenía con gente en Zurich, por ejemplo. Ya. Fue bastante complejo, pero pues digamos que había alguien. Sí, no, para mí en Bélgica fue bastante difícil encontrar esa comunidad. Sin embargo, eh, ayudó mucho también mi relación con mi grupo de colegas en mi oficina, porque Ok. éramos solo como 5, todos aislados, al único lugar que podíamos ir era la oficina. O sea que eran todos internacionales Éramos 4 internacionales, sí, 5. y un, Entonces, y un belga. la misma necesidad y la misma condición te lleva a generar un grupo, ¿sí? Claro, conexiones. Y con ellos éramos con los que pues nos relacionábamos. Ya cuando empezaron a abrir cositas, es que yo me acuerdo, íbamos a los restaurantes, pedíamos la comida y teníamos que comer afuera. Tenaz. Y estábamos en invierno, o sea, era una No. cosa como vamos rápido. Y no era helado. No, o sea, y todo por ver a una persona diferente y hablar con alguien, o sea, no, tenaz. Sí. Yo me acuerdo que Carolina y yo, aquí una anécdota, y nos íbamos a un supermercado, porque aquí en la época estuvieron cerrados los restaurantes también, e íbamos a un supermercado a comprar pollo de ese asado, y nos sentábamos en una escalera a comer pollo asado. Esos eran los planes de A la, ver de la la, de gente la pasar, a pandemia. ver las 5 personas. Claro. Sí, a ver, sentados en Manteniendo una los dos escalera. metros de distancia. Ah, sí, porque es que en esa Ah, época sí, ustedes no vivían juntos. No, 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 nosotros dos sí estábamos juntos. Entre nosotros dos no tenía que haber 2 metros, pero me refiero a con las otras personas había Ah, que ok. mantener 2 metros de distancia. es decir, una de los efectos como del long COVID que dejó en nosotros fue que nos quedamos viviendo juntos. Eso fue como una enfermedad que nos dejó el COVID. Fue consecuencia del O sea, ahí COVID. empezamos a vivir y nos quedó como un malestar de ahí en adelante. Sí. Lo que mal empieza. Ay, ay, ay. Cao, entonces, Kaori y... dale tú, dale, dale. Perdón, sigue. No, no, sí, no, sigue tú. Que a mí me queda muy claro a partir de lo que nos cuentas que entre Suiza y Bélgica, tú como que te quedarías con Suiza, o lo interpreto mal. Uf, es una pregunta difícil. Es algo que he Lo estado sé. pensando en este momento Ajá. porque yo me acabo de mudar a España.
Entonces otra Sí, vez estoy en el mismo proceso, pasé por todo el proceso de migración, Y borró todo. estoy haciendo el registro de nuevo, ya como... eh, y todo es muy diferente aquí también. Entonces yo me digo imagino. como, ¿con qué me quedo? ¿Y te entienden? Dime. ¿Te entienden? ¿Te entienden? Sí, claro, ¿O te dicen que no te entienden? Ah, bueno, qué bueno. sí, claro, Karen. No, porque es que una vez va a Cataluña y le hablan en catalán Sí pasa, sí te hablan y y hay les gente que gusta no mucho, cambia a español. ujú, Es muy extraño, a pesar de que les sepan gusta, hablar español. sí. Pues Bueno, pero ¿cómo? hay toda una cosa fuerte, no solo cultural, sino política. Y yo Sí. creo que es una forma de protestar y decir, o sea, voy Ujú. a hablar catalán porque somos catalanes. Pero pues bueno, eso ya es otro cuento. ¿Y cómo te ha ido ahí con toda esta situación de lo mismo, de arreglar tus papeles, ¿cómo le llaman allá? ¿El DNI? No, el DNE, no Hay estoy dos mal. números, el NIE y el DNI. Al NIE, el número, sí, Sí. extranjero. Mm, pues a mí me ha parecido el más fácil de todos los procesos. ¿En serio? Ah, sí, Sí, Ujú. además porque vea. el de recursos humanos de mi trabajo lo hace todo por mí, entonces es como, bueno, gracias. Lo máximo. Se encarga de toda la logística. Sí, a ver, fue lento, igual que Ajá. todos. O sea, cuando uno hace para trabajar en un país como colombiano, es si uno ya tiene un trabajo o un contrato prometido con alguna institución, ese jefe habla con el gobierno o suizo o belga o español para aprobar tu trabajo, tu permiso de Ujú, trabajo. ujú. Y entonces te mandan un permiso, entonces con ese permiso tú vas a la embajada, te dan una visa y con esa visa puedes entrar al país. Es muy chistoso porque yo estando en Bélgica podía viajar a Suiza sin ningún problema, pero como no tenía el permiso aprobado, no podía entrar al país. O sea, por pasaporte colombiano yo podía ir como turista, Ah, pero sí. no podía Mm, entrar al país porque como tenía prometido un trabajo y estaba en proceso, tenía que esperar a que la visa estuviera estampada en mi pasaporte para poder entrar. Una vaina re Mm. chistosa. Entonces el proceso aquí en España, ese sí fue lento. Eh, o sea, el gobierno español aprobó rápido mi permiso, pero el proceso de la visa sí fue más lento. ¿Qué tan lento? ¿Cuántos meses? No, sabes que no tanto lento, mes y medio. Ah, La no, verdad, muy lo más ah, lento, lento. no. no, lo más lento chistosísimamente es que uno tiene que presentar los récords judiciales de todos los países donde ha vivido en los últimos 2 años. Uy. Tenía como 3 países Y Mm. traducidos, apostillados, ¿no? traducidos, Me apostillados imagino. al español, ¿no? Sí, sí. O al catalán, ¿no? No al español porque el Ah, bueno. catalán no es una lengua oficial de la Ah, Unión Europea. ok. Entonces no Mm, puede ser en catalán. Bueno, yo creo que de Mm, todas maneras es más fácil encontrar una traducción oficial a español que a catalán. seguramente, Sí. sí. Bueno, lo bueno, chistoso fue que y lo yo que tengo más se una... demoró fue el papel de Suiza, porque en Suiza todo hay que pedirlo por Ah, correo postal. O sea, no lo Sí. puedo pedir por un correo electrónico. mm, qué horror. Y yo quiero preguntarte qué tal te fue, porque, a ver, tú terminaste el doctorado y te fuiste después un rato a Colombia, ¿cierto? Sí. Y ahora volviste a España. ¿Cómo te fue volviendo? ¿Cómo te fue volviendo? Que debe ser otra vez como, pues difícil volverse a adaptar, pues a la rutina que hay en Bogotá, bueno, Cabris de Bogotá, em, y después volverse como a desprender como de todo ese arraigo que hay de la colombianidad. ¿Cómo te fue con todo eso? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito, cómo te fue volviendo al país, a Colombia, y cómo te fue otra vez rompiendo otra vez con Colombia para irte. Es una pregunta importante y, y tal vez yo no puedo ser muy objetiva en mi respuesta, porque yo necesitaba volver a Colombia. Sí, o sea, yo venía de un proceso un poco complejo de terminar el doctorado, buscar trabajo en Suiza, em, volver, no era mi prioridad volver, entonces era más como me tocó volver.
Pero yo necesitaba estar con mi familia, porque yo ya llevaba muchos años por fuera, pasé la pandemia por fuera, yo iba a Colombia de vacaciones 2 semanas y media y en eso no se puede como hacer nada. Ujú. Eh, entonces para mí fue muy bonito regresar a mi casa, estar con mi familia, compartir con mis hermanos que pues en todos estos años se casaron, uno tuvo hijo, eh, como que volvernos a reconocer después de mucho tiempo, porque también uno viviendo por fuera cambia y la familia también cambia. Claro. Entonces me gustó mucho volver, estar con ellos, compartir con ellos. Yo soy una de las personas, por ejemplo, que no extraña la comida. O sea, yo no, digamos, como, uy, volví a tomar jugo de no sé qué, o volví a comer esas cosas a mí, o sea, sí las como bien y rico. Comer chocorramo. No, digamos, no comí chocorramo, se los no comí. A mí sí no. Em, pero, o sea, volver a compartir con mi familia, volver a reconectar con gente que tenía en Colombia, eso fue muy bonito y fue muy importante. Sí, me dio muy duro la parte de volver a Bogotá. Volví a una Bogotá totalmente diferente. Han habido muchos cambios sociales importantes en el país. Entonces, subirme a Transmilenio era una cosa loquísima. Demorarse 2 horas del punto A al punto B. Uy, no, terrible. Sí. Creo que nadie se acostumbra a eso. No, 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 pedir un taxi o subirse a un Uber o el trancón. Uy, no, algo que sí me di cuenta y es que me acostumbré mucho al silencio suizo. O sea, que no se escuche nada, que en los buses no se escucha absolutamente nada, que haya paz, Me está armonía. sonando Tropicana. Sí. O la gente habla por teléfono en altavoz en el bus, o ve su telenovela en el bus. Es como, oye, no quiero saber cuál es el O bus, te pero cuenta la vida, o eso no pasa en Bogotá. y no, sí se cuentan la vida. También. No, aunque la verdad Bogotá es más callada, o sea, como más distante y más desconfiada. Y ahorita la gente está mucho más desconfiada. Entonces, digamos que no percibí eso. Entonces yo casi no salí. O sea, esta vez yo me fui más a estar con mi familia porque lo necesitaba. Eh, y volver creo Se que fue más reconectó. amable de lo que yo pensé. Yo dije, como "Uy, volver va a ser muy difícil". Y no, no fue tan difícil. Tal vez porque sabía que me iba a volver a ir. Sí, o sea, muy pronto después de que llegué, sabía que ya me iba a volver a ir. Entonces, para mí fue como quiero inyectarme de mi familia, descansar lo que más pueda y pues sí, eso es Colombia para mí, como un descanso. Sentirme consentida también, porque pues como buenos colombianos uno vuelve a casa y lo tratan como el niño de la casa. Claro que sí. Mm. Conectado con esto que estás contando, ¿tú qué crees que Colombia debería aprender de Suiza y de Bélgica? De España todavía no te pregunto porque llevas muy poquito tiempo, estás en esa fase del proceso migratorio que se conoce como la luna de miel, porque llegaste hace muy poquito, pero ¿tú qué crees que Colombia podría aprender de Suiza y de Bélgica y también al revés? Nosotros como personas, digamos, si yo aprendí algo de Suiza, que sería bueno que adaptáramos culturalmente. Sí, en Colombia, Eh, o sea, eh, como país. cultural. Algo que te haya como sorprendido y que dices, uy, esto nos falta en Colombia realmente. Con esto avanzaríamos muchísimo. No, yo pensaba en algo que tienen los europeos y es su amor por su identidad, ¿sí? Entonces, el francés es como yo soy francés y así somos. El, el suizo es como, por eso ustedes lo dicen, aquí en Suiza se hace así, es porque los suizos saben quiénes son y cómo lo hacen. Yo creo que Se el sienten colombiano, orgullosos de eso. sí, yo creo que el Ujú. colombiano ha perdido eso. O sea, si uno le pregunta al colombiano, el colombiano cómo lo hace. ¿Lo hace como lo hacen en Estados Unidos o lo hace como lo hacen en Europa o lo hace como, sí, no lo hace como lo hace el colombiano. Ujú. Sí, como que hemos perdido esa identidad propia de nosotros. Aun cuando somos un país muy diverso, hay cosas que nos son comunes y las hemos perdido. Entonces, yo creo que eso nos falta, como querer un poquito más lo que es nuestro Autoestima. para, exacto, para valorarlo y realzarlo. Ujú. De Eh, acuerdo y contigo. por lo tanto no lo cuidamos, ¿sí? O sea, si yo quisiera Bogotá, yo la cuido, yo no boto la basura,
Mm. yo no contamino, yo no grito al del lado y me airo completamente. Sí, es como una bola de cosas que se va acumulando. Em, De sí, a mí la acuerdo, parte del reciclaje suizo me encanta, total. también de acuerdo. Sería buenísimo adaptarlo. La puntualidad creo que es una cosa muy difícil. O sea, amaría que fuéramos súper puntuales en Colombia, pero pues, lo veo muy difícil. Em, de Bélgica, a mí los belgas me parecen unas personas alegres y también son muy orgullosos de ser Flemish, o sea, yo soy de esta región. Y no están lejos de lo que de alguna forma es nuestra cultura, porque ellos vienen de ser campesinos, o sea, ellos vienen de sembrar la tierra y poco a poco se han ido industrializando. Entonces, yo creo que si nosotros aprendiéramos que nuestra tierra también tiene mucho valor y mucho potencial y es riqueza, también sería muy bonito como potencializar. Sí, creo Estoy que eso. totalmente de Y al acuerdo. revés, ¿qué crees que los europeos, como tú lo dices, deberían aprender de nosotros? O sea, así como sin palabras elaboradas, a relajarse, a De disfrutar un acuerdo. poquito la vida, porque, porque creo que son culturas que se exigen demasiado y su identidad está en su trabajo, ¿no? Como qué tanto produzco, qué tanto dinero gano, qué tanto acumulo tal vez. Mm, Y las relaciones sociales se pierden mucho, mm. ¿sí? Como que se cierran bastante. eh, y no hay ese espacio como para compartir, como sí, listo, tengo todo esto y con quién lo estoy compartiendo. Como veamos todos la novela en Transmilenio. No, pues lleguemos a la casa y vamos toda la novela, o llegamos del trabajo y ahorita en verano le digo al vecino, venga a mi balcón y nos tomamos una cerveza. Eso Sin no pasa. planear con 3 meses de anticipación. Exacto, eso no pasa. Ujú. Entonces, creo que sí, como que compartir las pequeñas cosas eh, hace falta un poco en Suiza. Mm, Estoy totalmente de acuerdo contigo. mm, Hace poquito empecé a escuchar un podcast justamente sobre un estudio que viene haciendo la Universidad de Harvard desde 1938 sobre qué es lo que determina como la felicidad, o sea, qué nos hace tener una buena vida. Y se encontró justamente lo que tú dices, que lo más importante son las relaciones con otros seres humanos. mm, Tener comunidad, tener conexiones profundas con otros seres humanos. Entonces, me parece muy relevante lo que dices y estoy completamente de acuerdo. mm. ¿Nos quieres contar qué estás haciendo en España, Cabri? ¿Nos quieres contar a la gente de nuestra comunidad qué estás haciendo, cómo te has sentido en estos primeros días, aparte de todo el proceso de visas y todo esto, qué tal el ambiente, cómo son tus primeras impresiones? Bueno, son positivas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un postdoctorado en el sincrotrón de Cataluña, que se llama ALBA. Estoy haciendo... Para los que no saben qué es un ciclotrón, lo puedes describir en dos, tres Ay, ay, palabras. ay. La pregunta más difícil. Básicamente es una fuente de rayos X. Es una circunferencia en la cual se aceleran electrones y a través de acelerar electrones se producen rayos X de alta energía, altamente coherentes y con alta brilliance, no sé cómo traducir. Y Intensidad, sí, no, o no sé. parte. Eh, entonces, con esos rayos X que se producen, se generan diferentes tipos de experimentos. Y en la línea en la que yo trabajo se hace tomografía. Entonces, se hacen imágenes 3D con rayos X, específicamente para aplicaciones de paleontología y biomateriales. Mm. La línea en la que yo estoy trabajando es nueva. Entonces,
yo fui contratada para trabajar, para implementar un interferómetro, que fue con el que trabajé en el doctorado. Entonces, básicamente estoy siguiendo con el mismo tema, en otro tipo de laboratorio, con otro tipo de fuente. Em, ¿Qué tal los colegas? ¿Qué tal? Es muy diferente que en la otra fuente, en otro o sincrotrón sea, que yo la trabajaste, que en verdad el ahora estoy sincrotrón como suizo. descubriendo las cosas porque es muy raro. Pues, no sé, todo es muy diferente, es muy raro. Yo la verdad, o sea, en el grupo en el que yo estaba en Suiza, ellos tenían la línea del síncrotron y aparte tenían como un subgrupo que trabajaba en el laboratorio. Entonces Mm. yo era la parte del laboratorio y no estaba vinculada a la línea. Entonces no es que yo supiera mucho, obviamente de las reuniones y demás uno se entera de muchas cosas, pero pues no era como mi primera aproximación de cómo es la logística de la BIMLAN, cómo está organizada, cómo se dividen las tareas, eso no lo conozco de otras líneas. Pero de la forma en que se hace acá me gusta, ¿sí? Me gusta que hay un coordinador de proyecto, que hay un equipo de electrónica, que hay un equipo de científicos, que hay un equipo de control y como que todos tratan de ir hacia un mismo camino. Entonces es muy, muy equipo. Desconozco la verdad, no puedo decir cómo era en otro lugar. La comida es rica, o sea, la cantina, bien, aprobada, rica y barata, Mejor entonces que en Suiza. sí, 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 se come bien acá. En ¿Y trabajas en inglés o en español? inglés. En serio, hay gente que no habla Sí. español. No, yo creo que todo el mundo habla español. Digamos, mi jefe es Ajá. italiana, habla un poco español, Ujú. pero hablamos en inglés. Ok. Sí, O es sea, el como idioma oficial de trabajo es inglés. el idioma oficial de trabajo, sí. Todos los Ujú. correos están en inglés, en español y en catalán. Mm. Yo tengo como una pregunta así como anecdótica. ¿Te tocó el apagón de España? Sí, ¿Les tocó ahí? ¿Y qué pasó? pues fue mi primer Cuéntanos. día de trabajo, entonces No. Mm, fue la locura, porque además yo estaba en capacitación con el jefe de seguridad del ciclotrón, en una capacitación de riesgos, o sea, ¿qué pasa cuando hay una emergencia? Justamente estaba en esa charla ujú. y se va la luz. No puede Ya, ya. ser. Ahora aplicamos la teoría. Total, entonces el señor se fue a contestar el celular, obviamente si se va la luz en el ciclotrón, pues es tenaz. La cosa es que era lunes y el lunes no hay as. Entonces, digamos que no habían experimentos Mm, corriéndose en el ciclotrón en ese momento. Afortunadamente. Afortunadamente. Mm. Pero pues siempre se tomó su tiempo en saber si era un problema del ciclotrón como tal Ujú. o pues ya darse cuenta que era algo nacional. Sí, no, o sea, mm. fue interesante. Pues nos Mm. mandaron luego a la casa, al otro día pues ya no había forma de trabajar porque tienen que reiniciar absolutamente todo, entonces pues como que estaban trabajando en Un eso. Mientras... retiro espiritual obligado. Sí, y esa semana también era festivo, entonces de los 5 días trabajé 2. Entonces es una buena bienvenida a España. No. Muy bien. Sí, sí, me tocó el apagón. Sí, yo dije, no, pues ya sobreviví una pandemia, un apagón de un día, como que ya no es Un nada. apagón no es nada al lado de una pandemia de varios años. Sí. Claro que no. Cao, ¿cuáles fueron o cuáles han sido tus herramientas para la salud mental durante los procesos migratorios que has tenido? O sea, para conservar la salud mental, para sentirte bien. Am, yo creo que estar bien siempre es muy difícil, porque uno se Sí. enfrenta a un montón de incertidumbres, a cosas que uno no se espera. Volvemos al punto de la pandemia, volvemos al punto de sentirse como extraño, como en un Como que país no diferente. pertenece. Exacto, sí. Mm. Em, bueno, para mí mi herramienta principal es Dios. O sea, si yo no tuviera la oración, la palabra y la comunidad, sería supremamente, digamos que imposible. Ujú, ujú. Em, y dentro de eso hay herramientas muy importantes que es, como tú bien lo decías ahorita, tener relaciones interpersonales y en nuestro caso intencionales.
¿sí? Si, Ujú. digamos, con ustedes no tuviéramos la intención de vernos de vez en cuando, pues hubiera sido también muy difícil, porque creo que ustedes han sido parte como de mi estabilidad. Y otros Claro. amigos así, o sea, hay personas súper claves, tanto en Suiza como en Bélgica, que mi relación con esas personas hizo posible que pudiera sobrepasar muchas cosas. Eh, sí, o sea, el hecho de ser escuchado y también de escuchar a otro que pasa por situaciones similares, creo que eso a uno Ujú. le ayuda bastante. Correr, a mí me gusta correr, entonces Ok. correr a mí me ayudó muchísimo. En la época de COVID empecé a correr más y en PSI corríamos con un par de amigos también, entonces era como chévere correr. Y las montañas. O sea, algo de Suiza que yo amo y que extraño muchísimo es la libertad de ir a las montañas, hacer hiking por varias horas, incluso días y dormir en las montañas. Eso a mí me ayudó muchísimo, porque es como estar con la naturaleza, desconectada de todo. Claro que sí. Pero ahí tienes el mar, ¿no? Sí, pero yo no soy una persona de mar. Ah, eres de montaña. Sí, soy de montaña y de lago y de agua dulce. A mí el mar, o sea, el bogotano, espero no estar generalizando mucho, le cuesta mucho el mar porque no está familiarizado con él. Y al calor, a mí el calor es muy difícil. O sea, ahorita entra un periodo muy difícil. El verano a mí no me gusta. Digamos, a mí el frío en invierno en Suiza me encantaba. O sea, yo no Ok. tenía ningún problema. Sí, Pero allá hay más aire acondicionado que aquí, ¿o no? En España. sí, 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 sí. Sí, sí. sí, sí, hay más. O sea, ¿en los apartamentos también o no es común en los apartamentos? Hay apartamentos que sí tienen. El Ok. mío no, pero sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces a prepararte con ventilador. No, pues que vaya a funcionar, vamos a ver. Ya me recomendaron como esos aires Comprar uno acondicionados bueno. portables, sí. También, también. O estar todo el tiempo en el trabajo, que pues no es la mejor opción, pero pues allá hay aire acondicionado. Sí, ir al cine, a dormir, no sé, tantas cosas. Eso Yo me hacía, acordó. yo hacía eso acá en verano, ir a cine, porque había aire acondicionado, claro, porque es que acá no hay Sí, aire acondicionado en todas partes, pues no, en no, las casas no hay y en muchos restaurantes no hay y pues a veces se alcanzan temperaturas muy altas, no sé, 36, 37 grados y eso era insoportable para mí, ha sido insoportable para mí. sí. Entonces, el cine es una buena idea. No, pero yo me acuerdo que hace un año fuimos con la Evelina a ver Oppenheimer en verano, o sea, Oppenheimer en verano. Ese lugar no tenía aire acondicionado, yo no lo sentí. No, Ah, era al aire libre. No, 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 era no, sí, era un dentro de cine una sala. normal. Pero qué calor, o sea, yo era como, ¿qué estoy haciendo acá? no, qué horror. Y la película más corta de la Y yo, historia. No, horrible. no, no. Bueno, una cosa de Suiza es que hay descanso en la película, ¿no? A la mitad uno puede Sí, salir. No, eso fue eso a mí me ideal. llevaba al pasado, a cuando era pequeña. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así que intermedio? Lo mejor de la película es como Intermedia para... descanso. Ay, no. Exacto. Sí. A mí me parece buenísimo. A mí me parece buenísimo porque puede uno ir al baño, no se pierde nada de la película, puede comprar otra cosa de tomar si quiere. Usualmente ¿cómo se llama? La pausa lo usan para comer helados. La gente come helado. Es para Eso vender sí fue más. novedad para mí. Sí, claro, para vender más. Sí. Cosas raras. Cao, tú sabes que en este podcast tenemos una tradición para cerrar, que es dar una recomendación literaria y tú eres una gran lectora. De hecho, Kaori me dejó varios libros acá de herencia, que ahí voy con esa lista. Entonces, ¿tú qué libros o qué libro nos quieres recomendar? Mm, bueno, ¿Y por qué? No, mentiras. ¿y por qué? Justifica tu respuesta. Justifica tu respuesta. Bueno, recomendar un libro es complejo, porque pues depende, ¿no? Pero pues ya que estábamos hablando de Suiza, el que vino a mi cabeza fue uno que me regaló mi hermano cuando me mudé a Suiza. Eh, Él es un super lector.
es de Ernest Hemingway, que se llama Adiós a las armas. Mm. Hemingway es complejo. El de Por quien doblan las campanas, no pude con ese libro. Yo solo he leído El viejo y el mar y algunos cuentos de él. Sí, no, es difícil, para mí es difícil, pero este libro, no sé por qué me enredé en la historia y luego entendí por qué mi hermano me lo regaló. Y resulta que es la historia de cómo una pareja llega a Suiza. Entonces están huyendo de la guerra y atraviesan, creo que es el lago Mayor. Entonces lo toman en Italia y suben hasta Suiza una noche y llegan en barca a Suiza. Y dicen, apenas tocan el suelo suizo, ella le dice a él, mira a tu alrededor, este lugar es maravilloso. Y fue como, wow, muy bonito. Entonces, Adiós a las armas de Ernest Hemingway. Muy pertinente, lo voy a anotar porque yo tampoco lo he leído. Muy linda. Yo tampoco. Sí. Kaori, muchas gracias. Te deseamos lo mejor en el postdoc Gracias. y esperamos verte pronto también Ven a o visitarnos. irte a visitar. Nos vemos pronto. Aquí también Claro. bienvenidos. Gracias por la invitación. Muy, muy chévere esta iniciativa. Bueno, Cao, un abrazo y feliz noche. Chao.